Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más de estar con ustedes. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: Amén. Amén, ¿verdad? Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes, ¿verdad? Un domingo más, estamos celebrando el Memorial Day aquí en los Estados Unidos, o el Día de los Caídos, cuando los soldados murieron, pero nosotros nos reunimos como iglesia. Mucha gente sale de vacaciones o va a visitar a sus familiares por el fin de semana feriado, pero nosotros estamos aquí glorificando su nombre, ¿va? También le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, a los que están en las redes sociales. También les damos gracias a todos los suscriptores que se han suscrito en los últimos días. Gracias, y comparte esta palabra de gloria, porque estamos muy faltos de esta, ¿verdad? De la sana doctrina. Y también, y si usted ama a sus seres queridos, dele like para que esos algoritmos puedan llegar a muchos lugares, ¿verdad? No queremos engrandecer el nombre de la iglesia, el Remanente de Cristo, ni de su servidor, Pastor Carlos Redimino. Si queremos engrandecer a aquel que murió en la cruz del madero, ¿verdad? A él le damos toda la gloria, y a cada servicio que hacemos para glorificar su santo nombre y exaltarlo. Y hacemos una acotación. Nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, 1602, la purificada, porque es la mejor copia en español, que va a la par con la King James de 1611. Es la mejor traducción en español que hay. Desgraciadamente no usamos otras Biblias, porque la 60 y la nueva versión internacional tienen muchos errores y muchas doctrinas que no están en la 1602, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, y hoy tenemos una predicación muy bonita. Espero que usted se quede con nosotros. Se llama La soberanía del propósito de Dios. La soberanía del propósito de Dios, porque yo creo que usted ya lo ha escuchado, que Dios es soberano. También existe la soberanía del sufrimiento, ¿va? De Dios, y también existe la soberanía en la oración, ¿va? Pero hoy vamos a hablar del propósito de Dios, de la soberanía del propósito de Dios según las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y hoy vamos a entender muchas cosas que quizás nosotros no entendíamos, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios es muy importante. La soberanía de Dios y su sabiduría tiene la capacidad de gobernar todo el universo, ¿sabía eso? Por esa soberanía. Y toda criatura, ya sea una criatura grande, ya sea un gigante, un elefante, hasta la creación más diminuta, él puede gobernar. Entonces es algo sorprendente la capacidad de la omnisciencia, de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces el versículo principal ya lo leímos esta mañana y lo volvemos a leer, y vamos a entenderlo cuando nos vayamos a casa. Vamos a entenderlo perfectamente de qué está hablando Dios en Romanos capítulo 8, la vida del Espíritu, versículo 28. Y dice: y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman, a los que según su propósito son llamados, ¿va? Si ve algo en azul es porque quizás en su Biblia 60 o en la nueva versión internacional cambia. Entonces vemos que vamos a desglosar este versículo, y nos vamos a dar cuenta que qué tan profundo es, ¿verdad? Y nos vamos a maravillar en la capacidad que tiene Dios para nosotros cuidarnos. Hoy vamos a entender que la soberanía de Dios va de la mano con su omnisciencia, porque Él tiene extremadamente el control de todo lo que nos pasa en el universo, como yo dije, en todo el universo. Quizás haya vida en otros planetas, nosotros no sabemos porque no hemos ido a todos los planetas. Quizás haya vida en otra galaxia porque no hemos ido en otra galaxia, ¿verdad? Pero sabemos que en nuestra creación, en lo que nosotros conocemos, Él tiene el absoluto control. Él es soberano en cualquier grande cosa, como en la más diminuta cosa que hay en la tierra, hasta en una hormiga, un pequeño insecto, un pajarito. Él tiene el control, y eso es soberanía, ¿va? Porque muchas veces escuchamos ese término porque
escuchamos secularmente el rey es soberano, porque cuando los reyes en los años 300, 400 después de Cristo eran soberanos, ahí los chicharrones del rey tronaban. Si el rey te decía decapítalo, lo decapítalo. Si el rey decía quémelo, quémelo, ahí nada de juicio, nada. El rey era soberano. Pero gracias a Dios tenemos un rey soberano que es justo, que no es como los reyes seculares, que son malos, que son malévolos, que son tiranos. No, tenemos un rey justo. Esa es la gran diferencia entre reyes, porque Él es el rey de reyes, y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver Mateo 10:29. Jesús mismo nos dice, no se venden 2 pajarillos por un cuadrante, dice. Le está hablando a sus discípulos. Un cuadrante era la moneda más pequeña romana, Había también otra moneda que se llamaba el leprón. El leprón era una moneda de cobre que usaban los griegos, que también en la época de Jesús se usaban las 2 monedas, las romanas y las griegas, porque era una cultura grecorromana. Entonces el cuadrante es la moneda pequeña de los romanos, que por un denario te daban como 64 cuadrantes. Imagínense. Entonces, imagínense, con un día de trabajo se podía comprar 32 pajaritos para ofrendarlos. Entonces, el leprón no, el leprón es como un denario equivale a 28 leprones de monedas de cobre de griegas, Dice, y uno de ellos caerá en la tierra sin vuestro Padre. O sea, quiere decir Jesús que cuando un pajarito cae, hasta Él lo sabe. Cuando un pajarito empieza su vuelo y cae, Él lo sabe. ¡Qué omnisciencia! ¡Qué omnisciencia! Cuanto más nosotros, ¿usted cree que usted se puede esconder de Dios? Claro que no, Él lo sabe todo. Imagínense cuando un pajarito se cae de su nido, un pajarito se cae porque lo matan, o lo que sea, o empieza a volar, y como yo he visto que los pequeños polluelos cuando los engendran, ahí van volando y caen y los regresan a la mamá hasta que empiecen a volar, hasta que empiezan a volar como los hermanos Wright, que empezaron a volar aquí en los Estados Unidos. Entonces vemos cómo Dios tiene esa omnisciencia y esa soberanía. Dice Mateo 10:30, dice, aún hasta los cabellos de vuestra cabeza. En algunas Biblias quitaron vuestra cabeza, en Mateo 10:30, porque si nosotros leyéramos simplemente, y aún hasta los cabellos están todos contados, también cuentan los cabellos del cuerpo, del pecho, no, de las axilas, no, dice de vuestra cabeza. Él les dice, hasta los cabellos que tú tienes en la cabeza, Dios sabe cuántos tienes. Bueno, ya sabemos que algunos jóvenes tienen cuenta positiva y otros más viejos tenemos cuenta regresiva, se nos va cayendo el cabello, pero Dios los tiene contados. Dios los tiene contados, es algo sorprendente. No importa si te rapas, Él sabe cuántas raicitas tienes. No importa, porque eso se llama omnisciencia, soberanía. Imagínense, quiere decir Jesús que Él te conoce como si te estuviera viendo con rayos X. Te ve por fuera, por dentro, te ve tu mente. ¿Quién es el único que ve los corazones? Dios. Nadie más en el mundo puede ver un corazón, ni siquiera el mejor psicólogo que te sientes ahí 30, 40, 50 sesiones. Jamás tú lo puedes engañar. Pero a Dios, dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces dice la soberanía de Dios en Mateo 6:26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en alfolís, Quitaron alfolís en algunas Biblias, pusieron graneros, porque no quiere que tú sepas en la Biblia de Malaquías 3:8. Por eso lo quitaron, Entonces dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mejores? Quitaron en algunas Biblias mejores que ellas. ¿Nosotros no somos mejores que un pajarito? O dígame usted, ¿cuándo usted ha visto un pajarito que tiene cuenta en el banco? No, y aún así Dios lo sostiene.
Dios usa a las personas. Por ejemplo, yo alimento a las aves que están cerca de mi hogar, yo compro semilla y pongo comederos. Dios usa al que sea por alimentarlas, pero ellos van a comer porque van a comer. Ningún pajarito se muere de hambre, porque Él tiene cuidado, y cuanto más no tendrá cuidado de nosotros, que somos hechos, nos hizo al principio de la creación a la imagen de Él, ¿verdad? Entonces la soberanía de Dios, ¿va? Es maravilloso cuando el creyente entiende la sabiduría de Dios. Es maravilloso. Si tú en esta predicación entiendes que la soberanía de Dios, tú vas a descansar, vas a tener gozo, vas a tener esperanza. Por eso muchos cristianos no tienen eso. No tienen paz, no tienen gozo, no tienen esperanza, porque no conocen la soberanía de Dios, ¿va? Mateo 17:25 nos dice, y él dice, y cuando él entró en la casa, Jesús le previno, ¿verdad? Jesús le previno, ¿va? En algunas Biblias le pusieron otra cosa, ¿verdad? Dice que Jesús le dijo, ¿qué te parece, Pedro? No era su amigo de Pedro, su camarada, su cuate, era su maestro. Entonces lo previno como maestro, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Si los reyes de la tierra, quien recibieron los tributos o impuestos o censo de sus hijos o de los extraños, ¿qué te parece a ti, Pedro? Y Pedro le responde, ¿verdad? Pedro le responde, pues, van a recibir de los extranjeros, los hijos no pagan impuestos, ¿verdad? En el 27 nos dice, Mateo 17:27, dice, mas porque no los escandalicemos, ¿verdad? No los escandalicéis o no los ofendamos, ¿verdad? En otras Biblias pusieron. Ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que viene, tómale y abierta su boca, hallarás un estatero, tómala y dásela por ellos, por mí y por ti. ¿Se fija? En el contexto de Mateo 17 vemos que ellos estaban en Capernaum, ¿va? Y entonces ellos estaban en Capernaum, entonces una vez al año los sacerdotes levitas iban a los pueblos a colectar el estatero por impuesto del templo, una vez anualmente. Entonces, este estatero, bueno, no era un estatero, el pago anual por el templo era 2 denarios. Entonces, un estatero vale 4 denarios. Entonces, ¿cómo sabía Dios que ese pez, entre miles de peces, tenía una moneda en la boca? ¿Cómo sabía Dios? Por su soberanía. ¿Cómo sabe Dios cuándo se tragó ese pez la moneda? ¿Cómo sabía Dios que el primer pez que iba a sacar iba a tener la moneda? Y iba a tener el cambio exacto por Pedro y él, o sea, un estatero, 4 denarios. ¿Cómo sabía Dios? Porque Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es soberano de todas las cosas. Y después Pedro lo reconoce, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos esas cosas. Nosotros podemos abrir una manzana, ¿sabía usted eso? Usted puede abrir una manzana y contar cuántas semillas tiene la manzana, pero usted no sabe que cada semilla cuántas manzanas puede hacer. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe porque es soberano. Pero en pequeños detalles se hacen grandes diferencias, ¿verdad? Y cuanto más a sus pequeñines, a los hijos de Dios, Él obra a favor de ellos, si usted no lo sabe, especialmente de sus hijos, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿va? En el versículo principal, regresamos, dice Romanos 8:28, y sabemos, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A todo el mundo? No, ¿verdad? Porque estamos en el capítulo 8, y el capítulo 8 es la vida espiritual. Nadie fuera de la iglesia tiene vida espiritual. Entonces le está hablando a la iglesia. Romanos 8:28 dice, y sabemos, Dios quiere que tú sepas. Dios está en contra de la ignorancia. ¿Sabías eso? Dios no quiere a hijos desentendidos. Dios quiere que nosotros nos apliquemos y estudiemos las Sagradas Escrituras para que nosotros entendamos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros conozcamos, que sepamos y que entendamos al mismo tiempo, si usted no lo sabe, ¿verdad? Dios quiere hijos entendidos. ¿Qué es lo contrario de hijo entendido? Pues hijo ignorante, hijo desentendido. O tu papá secular no quiere que sus hijos vayan a la escuela. ¿O qué papá usted ha visto en la faz de la tierra solamente un malévolo que le diga a su hijo, no, yo no quiero que ni aprendas a hacer cuentas, ni a leer, ni a escribir?
ni vayas a la escuela, ¿no? Porque todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Así nuestro Padre Celestial, que nuestro Dios quiere que nosotros aprendamos, que tengamos conocimiento, que sabemos las cosas de Él, que lo conozcamos a Él. ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a Dios o eres un cristiano y no lo conoces? Porque aquí está sus cartas de amor. Si usted dice estar enamorado de Dios, usted lee las cartas de amor. Porque de la casualidad que Dios no nos dejó, ¿cómo se llama? Su Facebook. Pero lo podemos seguir por su palabra. Lo podemos conocer por su palabra, ¿verdad? No necesitas tener una red social para seguirlo. Tienes la palabra de Dios. Dice, es difícil entender a Dios, ¿va? Muchas personas que es difícil entender a Dios, ¿va? Pero las cosas se suman. Entonces, tenemos que entender eso, que a Dios lo tenemos que conocer. Muchas veces dices, es que yo creo que yo conozco a Dios. No, si tú conoces a Dios, tú sabes que Él es soberano, Él es fiel, Él es misericordioso, Él es celoso. Tú lo conoces, tú tienes una relación íntima con Él. No solamente lo dices, yo lo conozco. Hacía mucha gente, usted vaya en la calle y pregúntele, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos? Y te va a decir, oh, Joe Biden. ¿Sí lo conoces? Sí, yo lo conozco. Bueno, ¿qué desayuna Joe Biden? No lo conoces. ¿O qué música le gusta a Joe Biden? No lo conoces. Entonces, nosotros debemos conocer íntimamente a Dios, qué es lo que le gusta, lo que no le gusta, para complacerlo. Especialmente, por ejemplo, yo quiero estar agradecido por la gran salvación que Él me ha dado. Yo quiero complacerlo, porque Él me redimió. Como dice Lucas 19, Él vino por lo que se había perdido. Yo estaba perdido, ¿verdad? Entonces, la gente que no sabe, la gente que no conoce, la gente que no entiende, se frustra. ¿Sabía eso? Tiene incertidumbre. Quizás sí, quizás no. Quizás Dios dice esto, quizás dice el otro. Quizás hay apóstoles, quizás hay profetas. Entonces tiene incertidumbre. Tiene enojo. Porque alguien le va y le dice la verdad y se enoja. Y muchos cristianos pueden caer en depresión. ¿Sabía eso? ¿Por qué pueden caer en depresión? ¿Por qué una persona cae en depresión? Porque no sabe por qué le pasan las cosas. ¿Sabía eso? Una persona cae en depresión porque, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué choqué? ¿Por qué mi casa se quemó? ¿Por qué mi perrito se murió? Porque tiene una incertidumbre, no tiene un conocimiento. Por eso la gente cae en depresión, por falta de conocimiento. Eso es lo que me enseñaron a mí los primeros 2 años en la carrera de psicología. La gente cae en depresión por falta de conocimiento. La gente más deprimida en el mundo es la que tiene menos educación, si usted no lo sabe. La gente que tiene más educación es la gente menos deprimida. Entonces, si tú conoces a Dios, no te tienes por qué deprimir, porque Él es soberano. Y vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Entonces vamos a ver la soberanía de Dios, Juan 17:3, ¿verdad? Y dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, esta es la vida abundante, como dice en Juan 10:10. Esta es la vida que te conozcan a ti. Tú tienes una vida abundante, conoces a Dios, conoces su palabra, conoces de Génesis a Apocalipsis, la meditas, la estudias. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, porque todo aquel que va a ser sellado va a tener hambre y sed de Él. Dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo al que tú enviaste, ¿va? No dice el apóstol Pablo, la soberanía de Dios, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. En algunas Biblias pusieron ciencia, pero no, es en todo conocimiento. El deseo del apóstol Pablo, Romanos 11:13, el apóstol de los gentiles, el deseo más grande del apóstol Pablo es que nosotros nos llenemos de conocimiento. Un día alguien me preguntó, una señora me preguntó ya grande de edad, dice, pastor, dice, ¿qué es más importante? Dice, ¿leer o estudiar la Biblia o orar? Yo me la paso orando. Yo me la paso orando, dice la señora.
Entonces yo me quedé pensando, una pregunta tricky, como dicen en los Estados Unidos, ¿qué es más importante, estudiar o orar? ¿Y sabe lo que le dije? ¿Sabe lo que le respondí? Le dije, señora, para usted, ¿qué es más importante, exhalar o inhalar cuando usted respira? ¿Qué es más importante para usted? ¿Exhalar o inhalar? Es lo mismo. Tú no puedes exhalar si no inhalas. Cuando tú estudias la oración, dice que Dios se complace con la oración de acuerdo a su palabra. Entonces, ¿cómo tú vas a orar si no conoces su palabra? Entonces es más importante inhalar que exhalar. Mucho más importante. Porque ¿cómo tú vas a orar a un Dios que desconoces? ¿Verdad? Porque hasta para orar tienes que tener tu entendimiento y sabiduría. Por eso dice Jesús, ustedes no saben orar. Cuando estos judíos oraban desde que tenían 4 años. Imagínense si alguien llega a su casa y le dice, no te sabes lavar los dientes. Pues eso es un hábito espiritual. Jesús les dijo eso a sus discípulos, ustedes no saben orar, cuando ellos desde los 4 años oraban. ¿Se imaginan? Vamos a ver la soberanía de Dios. Hebreos 11:6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester, que él a Dios se allega, crea que le hay, y es premiador o galardonador de lo que lo buscan. En algunas Biblias quitaron diligentemente. ¿Cómo tienes que buscar a Dios? Diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Sistemáticamente, en orden, tener un estudio bueno de él para conocerlo. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede estudiar. Este es un testamento. ¿Sabía esto? ¿Sabía que eso es un testamento? Es un papel legal. Es un papel legal. Haz de cuenta que yo le doy el libro de códigos de la ciudad de Clarksville y dice, léelo. Dicen, pues no lo voy a entender porque tiene muchos términos legales. Entonces ese es un testamento, tiene términos legales y dice la Biblia en Juan que él nos dejó el paracleto. El paracleto quiere decir el asistente legal para que nosotros lo entendiéramos. El paracleto. Porque necesitamos un asistente legal. Por eso aquella persona que no tiene al paracleto, el asistente legal dentro de él, no puede entender las Sagradas Escrituras. Seguimos adelante, Efesios 5:18 dice, y no embriaguéis, dicen en algunas Biblias, no emborrachéis con vino, el cual hay disolución, ¿va? No solamente se refiere al vino, cualquier cosa que no te llene como Dios quiere que te llene, dice, en el cual hay disolución, antes de todas las cosas, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Según Efesios 6:17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nosotros tenemos como iglesia un mandamiento, eso es un mandamiento que nosotros estudiemos, nos llenemos de la palabra de Dios, nos llenemos del Espíritu. Una persona espiritual es aquella que conoce, sabe y entiende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú conoces, sabes y entiendes, vas a tener paz. ¿Qué dice el Salmo 23? En delicados pastos me hará. Pero la única forma que en delicados pastos te haga descansar Dios, que tú entiendas la soberanía de Él, que Él tiene el control de todo, Él tiene el control de todo, Él tiene el control de las tormentas, Él tiene el control de todo. Él tiene el control de tu vida, Él tiene el control de cualquier cosa que pase. Pero nosotros no lo vemos así muchas veces, nos pasa un accidente, se mete alguien a una escuela de niños a balacearlos. No sabemos el propósito de Dios. No sabemos el propósito de Dios, pero nosotros le echamos la culpa a Dios la mayoría de veces. Muchas veces no sabemos por qué nos pasa las cosas. Una vez yo iba con mi esposa en la carretera en Arkansas, en una recta, iba como a 70 millas por hora, el límite era 70, y traíamos remolque, íbamos bien cargados, íbamos recio, y de repente la camioneta como que me empieza a fallar, y que me jalo a la hombrera, y en 4 o 5 segundos una carambola enfrente de mí, todos se estrellaron. Y yo dije, gracias Dios, que mi camioneta falló, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Y después de eso mi camioneta arrancó como si nada. Con eso les digo todo. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué tal si se nos puncha una llanta porque nos iban a matar en la otra esquina? No sabemos. No sabemos por qué pasan las cosas. ¿Por qué caemos al hospital? ¿Por qué vemos ya la muerte en nuestros lechos de muerte? Porque Dios quiere algo contigo, quiere tratar con nosotros, quiere rescatarnos, quiere darnos una vida nueva, porque se trata de una eternidad, no solamente de estar aquí. Desgraciadamente ayer estaba hablando con un muchacho que yo lo conozco, que es católico, y dice, no, que Dios, que esto, yo Diosito, el otro, yo voy a la iglesia, todo eso, y luego agarra y me dice, pero nada más tenemos una vida, hay que vivirla bien. Y yo me quedé, pues entonces no creemos en el mismo Dios, porque yo creo que tenemos vida eterna, y aquí nada más estamos de paso. Aquí nada más estamos de paso, ¿verdad? Muchas veces no entendemos, ¿verdad? No entendemos el concepto. Años atrás yo vi una película que se trató de un pistolero que entró a una comunidad Amish y mató a dos niños de los Amish y se armoró un alboroto, un revolú, como dicen, un problema grande. Y en la película se ve como los Amish perdonan al asesino que se metió a matar a los niños, pero al mismo tiempo en la película enseña que de la familia que perdonaron, de la familia que mataron los niños, una hermana de esa familia, una hermana de ellos, se casó con uno que no era Amish y no la perdonaron. Entonces, de nada te sirve mucha religiosidad, si no es un amor sincero, un amor justo, ¿verdad? Dice en Romanos 8:28, ¿va? Y sabemos que le está hablando a toda la iglesia, que todas las cosas obran juntamente para bien, ¿verdad? Dice en griego, dice, se van sumando, se van añadiendo, ¿verdad? O sea, si algo me pasa bien, va sumándose para el final. Si algo me pasa mal, se va sumando para el final. Porque Dios tiene el control, Dios es soberano. Dios es soberano. Así mucha gente dice, a mí el diablo me trae asoleado. A lo mejor el que te tiene asoleado es Dios, porque no entiendes. O te estás disciplinando. ¿O quién padre no disciplina a sus hijos si los ama? Póngase usted a pensar. Pues Dios, si te ama, claro que te va a disciplinar. Claro, te va a corregir, te va a jalar las orejas, te va a decir, te va a dar tu estate quieto, porque es Dios, porque te ama, quiere lo mejor para ti. Entonces todas esas cosas que te pasan a ti, al final del camino son para bien. Dice Gálatas 37, ahí está mal, Gálatas 3:7 ha de ser, dice, Génesis, no dice Gálatas, ya estoy muy rápido. Génesis 37, sí es Génesis 37. Dice, y amaba Israel a José, ¿va? José amaba a José, ¿va? ¿Por qué? Porque lo crió en su vejez, dice, más que a todos sus hijos, era su pequeñito, su bebé. José era su bebé, dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una ropa, dice, en algunas Biblias pusieron una túnica de diversos colores. Mire, José, 17 años José. Iba y vete a ver a tus hermanos, José, ¿qué están haciendo? No, que pues estos ya se quieren ir al baile, ya se quieren ir a otro lugar, papá no se fueron donde tú no los mandaste. Entonces los hermanos de José odiaban al pobre José porque era el preferido, era el consentido de papá. ¿Y qué le pasó al pobre José? Un día lo querían matar, dice la Biblia, y como ellos lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, llegaron y proyectaron contra él o planearon para matarle. Sus propios hermanos querían matar al pobre José, que tenía 17 años, imagínense. Entonces, imagínate, José no nació con un trauma y fue al psicólogo. Cuando yo tenía 17, mis hermanos me querían matar. No, porque sabía que todas las cosas suman para bien. ¿Se fija? Contra él para matarme. Pobre José, después lo tiraron a una fosa séptica. Lo vendieron.
Lo vendieron al pobre José. Cayó como esclavo. Después cayó en la casa de Potifar. Después la esposa de Potifar, José tenía como 20 años, dice, le quería tronar los huesitos al pobre José y él tuvo que huir. ¿Pero qué le pasó a José? Vemos Génesis 45:7, dice, le dice a sus hermanos, Dios me envió delante de vosotros, ustedes no se deshicieron de mí, ustedes no me enviaron a Egipto, ustedes no hicieron nada, el que me envió allá fue Dios, porque él entendía, conocía y comprendía la soberanía de Dios. Dios me envió delante de vosotros para preservar delante de la tierra y darle vida por grande salvamento o gran libertad, dicen algunas Biblias. ¿Se fija? Porque si no, no hubiese nacido el Mesías. Por eso Dios escogió al pueblo judío, no porque por su bonita cara, no. Dios escogió al pueblo judío porque era uno de los pueblos con más duro corazón y él iba a glorificarse, que el Mesías prometido iba a salir de ahí. Y él le dijo a sus hermanos, dice, todo esto me ha pasado para bien, que me quisieron tronar los huesitos, que le dijeron a mi papá que yo estaba muerto. Imagínense, los hermanos de José llegaron con Israel. ¿Y José? No, pues se lo comió un animal. ¿Cómo que se comieron a mi bebé? Imagínense la angustia del papá que le hicieron pasar los hermanos. Imagínense que tú llegues a tu casa y digas, ¿y el bebé? Se lo comieron. ¿Qué haría usted? No se fuera para volverse locos, dicen muchos. Pero así él tuvo que recibir esas noticias. ¿Verdad? Me acuerdo de una ilustración que hay veces que le he dicho en otros sermones, ¿verdad? De una viejita que estaba en su hogar leyendo su Biblia, escuchando la radio. Y en la radio dijo, a las primeras 10 personas que llamen les vamos a dar una despensa gratis. Entonces ella se paró muy lenta porque estaba ya anciana, agarró el teléfono, marcó y llamó, y ella era la llamada número 11. Pero no se dieron cuenta en la radio que todavía estaban en el aire. Dice, bueno, hablo por la despensa gratis. Dice, no, señor, usted ya es la número 11, esto y lo otro. Pero el brujo del pueblo estaba oyendo la radio también. Y dijo, ya sé quién es esa viejita malvada. Dice, y llamó a 2 de sus chalanes del brujo. Dice, llévenle esta despensa a esa vieja. Llévensela. Pero cuando ella te pregunte, ¿quién se las mandó? Le dice, te la mandó el mismo Satanás. Entonces ya los achichincles fueron a la casa de la viejita, tocaron la puerta, ella les abrió, ella se sentó en su silla, en su balancín, empezó a leer la Biblia de nuevo, y ya los achichincles, dice, ¿qué hacemos con esta despensa? Póngame la cena. Ya acabaron ellos de poner toda la despensa, que era mucha, y se codeaba el uno al otro. Dice, esta viejita no pregunta, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a preguntarle. Señora, dice, ¿no quiere saber quién le mandó la despensa? Dice, no, a mí no me importa, porque cuando mi Dios ordena, hasta el diablo obedece. Esa es la soberanía de Dios. Dios usa a los malos para llegar a otro lugar. Dios no hay maldad en Dios, pero Dios puede usar lo malo para llegarte a hacer un lugar mejor. Si tú no sabes, pues tú encontrarte con personas malas y a la larga tú dices, gracias por haberme encontrado este criminal, esta mala persona, porque esto me ayudó a esto, y Dios tenía un plan y era un propósito de él. ¿Va? Hoy vamos a hablar de la sinergia. La sinergia en la química te enseñan que es la acción de 2 o más causas de 2 componentes químicos cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Es lo que dicen Romanos, todas las cosas obran juntamente para bien, se van sumando para tener efectos individuales, ¿verdad? Si ustedes no saben, la sinergia, Dios en su creación ha puesto la sinergia en muchos lados y la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la sal de la mesa es una sinergia, si tú no lo sabes. Es una molécula de cloro y una molécula de sodio, ¿verdad? Una es negativa o se llama ión para los químicos, ión negativo, ión positivo. Cuando se juntan las dos, hacen la sal, se cristaliza para preservar los alimentos. ¿Sabía eso?
Entonces son dos componentes en la tabla de elementos químicos. Me acuerdo cuando yo iba en la escuela te daban una tabla de elementos químicos, tú te la tenías que aprender, el sodio y el cloro. Pero si tú comes cloro solo, te mueres. Y si tú comes sodio, cloro, también te mueres, puro. ¿Sabía eso? Pero al juntarse las dos, Dios hace que perseveren. Claro, nuestro cuerpo está también lleno de residuos de sodio, de cloridio, ¿va? Por ejemplo, el ser humano, un adulto, puede tener hasta 45 gramos de sodio, no, de cloro en su cuerpo, pero no puede tener más. 45 gramos. Y de sodio podemos tener en todos nuestros líquidos, como la saliva, la orina, todo eso podemos tener muchos. Y el riñón se encarga de limpiarlos para que no nos envenenemos. Entonces, es una sinergia que se unen dos cosas para el bien, para preservar los alimentos. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice la reflexión. Dice, quizás perdiste algo que tú valoras, algo que tú amabas, algo que tú querías, algo que no te gustaba, algo que te gustaba mucho, pero quizás es para bien. Créemelo o no. A mí me dijo un hermano allá en México cuando íbamos a la radio hace muchos años, dice que él no podía tener hijos, y un día su esposa se embarazó y tuvo muchos cuidados intensivos porque era un embarazo peligroso, y tuvo al bebé y tuvo 1 año el bebé, y el bebé se lo llevó Dios, murió. Entonces dice que él estaba enojado y no entendía, él no comprendía el dolor y el sufrimiento, porque la pérdida de un hijo es muy devastadora. Pero él me dijo, al final yo me di cuenta que si yo hubiese tenido ese hijo, yo no me hubiera acercado a Dios más y yo hubiera idolatrado a mi hijo. Así me lo dijo, yo hubiera idolatrado a mi hijo, porque era mi deseo más grande cuando yo era joven. Ahora ya no es mi deseo es Dios. Entonces, todas las cosas pasan para bien. Dice Mateo 5:13, ¿verdad? Como la sinergia de la sal, dice, ¿qué nos dice Jesús? Vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son los que van a preservar, ¿verdad? Pero dice, si la sal perdiera su sabor, ¿verdad? Que la sal nunca pierde su sabor. ¿Por qué? Porque Jesús dice, si la sal perdiera su sabor, pues sea, una sal que es no sal, una sal sustituta. En la época de Jesús, como la sal se sacaba de las minas, no de las salinas de los mares, era muy cara. Y a los romanos se les pagaba parte con dinero, con denarios y leprones, etcétera, etcétera, cuadrantes, y con sal. Les pagaban con sal porque no había refrigeradores, ellos tenían que salar el pescado, salar la carne para preservarla. De ahí viene la palabra salario, si tú no lo sabes, salario viene de esa palabra. ¿Por qué? Porque te pagaban con una parte con sal. Pero dice, si la sal perdiera su sabor. En la época de Jesús había muchos gente chueca, malhechor, maleandros que te decían, esta es sal, y no era sal, con tal de vendértela, porque era como oro, si me entiendes, era como un pago. Entonces por eso dice, por eso la sal, si perdiera su sabor, ¿con qué la salará? O sea, que hay sales que no son sales, hay sal, ¿no has visto en la tienda que dice sustitutos de sal? ¿Has dado cuenta de eso? ¿Va? Dios está hablando de la verdadera sal. Dice, no vale más para nada si tú eres pretendiente que tú eres un hijo de Dios, o no eres un hijo de Dios, o eres un cristiano, sino que es echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir esa sal que se dice ser sal, que se dice ser cristiano, que se dice ser de Dios, va a ser regresada a ser hollada al mundo? Dice Juan, 1 Juan 2:19, ya la soberanía de Dios, dice, porque ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros. Empero salieron para que se manifestase que no, todos no son de nosotros. ¿De qué está hablando Juan? Juan está hablando de una persona que se fue de la iglesia, no. Está hablando que permanecía en el conocimiento, en la sabiduría, en la doctrina de Dios. De eso está hablando. ¿Por qué? Porque Juan estaba en otro lugar cuando escribe eso, había otras iglesias, ¿verdad?
Seguimos adelante, Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que tengáis, ¿qué? Paz. Pero en nuestra vida no va a ser nada más de puro gozo. También vamos a tener tribulación, dice. Y en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción, dicen en algunas Biblias. ¿Pero qué dice? Tribulación. Mas tened buen ánimo porque yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice Jesús? La vida vas a tener cosas buenas y cosas malas. Pero no te preocupes, yo ya vencí. Vas a tener momentos buenos, momentos amargos. Momentos dulces, momentos que tú no quieres ni acordarte de ellos, pero todos van a sumar para bien, todos van a sumar para bien. Esa es la soberanía de Dios, que tiene Él el control del propósito de Él divino. Entonces ya sabemos que todas las cosas suman para bien, ¿verdad? Sean malas, sean buenas, que Dios no tiene maldad, pero usa la maldad para hacer el bien. Todo lo que Dios es malo lo transforma. ¿Sabía que la tierra, cuando estudiemos el libro de Génesis, la tierra estaba habitada por los ángeles caídos? Entonces Él la vuelve a limpiar para que habite el hombre. ¿Sabía que la cruz era de maldición y le hizo de bendición? Dios usa todo lo maldito para darle en la torre al diablo. Decir, mira, todo lo maldito que tienes, yo lo hago bendición. ¿Ah? Entonces dice todo, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien. ¿A quién? A los que a Dios aman. ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios? Amén. ¿Right? ¿Cómo amar a Dios? No cualquiera puede amar a Dios. Él nos tiene que amar primero. ¿Sabía eso? Vamos a verlo a través de las Sagradas Escrituras. Dice Romanos 5:8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Él encarece su amor en la cruz. Mira, yo te voy a amar tanto que voy a morir por ti, voy a morir para pagar tus deudas, voy a morir para pagar tu paga del pecado. Yo voy a morir por ti, yo voy a saldar tus biles que tú tienes conmigo, ¿verdad? Dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros. Por eso nos amó en tiempo pasado, en la cruz. Si tú vas a una iglesia, o un misionero, o una persona que sigue a ser de Dios y te empiece con el cuento de Dios te ama, esa es mentira. Dios te amó en la cruz. Si tú amas lo que Dios hizo en la cruz, Él te va a amar. Dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó en tiempo pasado. Dice en inglés, loved, con ed, en pasado. Él te amó en la cruz. Si tú lo amas, Él te va a amar. Si no, la ira de Dios está sobre ti. Dice 1 Juan 4:19, ¿por qué nos amó? ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Nadie puede amar a Dios. Él te tiene que amar primero. ¿Y cómo te va a amar? Cuando tú creas al Evangelio. Dice, nosotros amamos a Él porque Él primero nos amó. Porque nadie da la vida por sus amigos. Él primero nos amó. Aquí nadie dice, yo quiero amar a Dios, no quiero. No. El que te tiene que amar es Él primero. Y cuando Él te ame, da la casualidad que dice la Biblia que Él va a derramar su amor en ti. Dice en Romanos 5:5, dice la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue, será o está. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Ya Dios derramó su amor en nuestros corazones. Él nos amó primero y derramó su amor en nuestros corazones. Por eso ya no entiendo por qué ya no odio con odio jarocho a mi vecino. Ya no odio a tal persona. Ya no le quiero hacer mal, quiero hacer el bien. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. Creímos a la verdad del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que nos ha dado, ¿verdad? El ser cristiano, el amar a Dios es como un matrimonio. Hay matrimonios que se casan por conveniencia. Yo me voy a casar con fulano de tal porque es ingeniero. Yo me voy a casar con ella porque su papá le va a dar la herencia. Y nos vamos a casar por bienes mancomunados, ¿va? También. ¿Va? Porque así hay muchos cristianos en las iglesias, casados con Dios por interés. Vienen por los sándwiches de tuna, vienen por lo que la iglesia puede hacer.
pero no buscan, no tienen el verdadero propósito de buscar a Dios. Tienen un propósito equivocado. Yo quiero ir a buscar de Dios para que mi vida cambie. Yo quiero ir a buscar a Dios para que se me quite lo drogadicto y alcohólico, el jugador, parrandero, borracho, etcétera, etcétera. Yo quiero ir a Dios porque me estoy divorciando. Ese es el propósito incorrecto. Tú tienes que buscar a Dios porque Él te puede salvar del fuego eterno. Ese es el verdadero propósito, porque si tú no te acercas con ese propósito, Dios jamás te va a sellar. Jamás, de los jamases. ¿Ah? Seguimos adelante. Entonces, cuando Dios tiene hijos, todas las cosas obran para bien, porque Dios no quiere que su hijo, que ya lo selló, se siga fumando, que sea borracho, que sea jugador, que sea parrandero. Quiere cambiarte. Te ama tanto que Él te va a transformar, te va a limpiar, te va a hacer una nueva criatura. La santificación viene por el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Dice Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón. Fíjese que aquí no lo llama él Pedro, lo llama Simón. Así como cuando yo me imagino cuando Jesús estaba enojado con Pedro, le decía, Simón, ahí me acaba. Como las mamás, ¿verdad? Que les llaman por su segundo apellido, segundo nombre, ¿verdad? Dice, Simón, ven acá, ¿verdad? Aquí Satanás os ha pedido zarandearnos como a trigo. Fíjese, después que Pedro, ¿verdad? Tuvo la revelación que él era el Mesías, yo creo que a Pedro se le subió, ¿no? Oh, dice, eso no te lo reveló el hombre, te lo reveló el Espíritu Santo. Oh, y oye, Pedro ya anda así, y dice, espérate, Pedro, dice, no me gustan muchas cosas de ti, no me gusta tu altivez, no me gusta tus arranques, no me gusta tu cabeza dura. Dice, Satanás me ha pedido que te zarandee. ¿Y qué dice Jesús? Yo le voy a decir a Satanás que no. No, el siguiente versículo le dice a Lucas 22:32, que te zarandee Satanás, no me importa, pero yo nada más le he pedido a mi Padre que he rogado por ti que no te falte la fe. Y cuando te conviertas, fíjese muy bien, aquí dice, y cuando te conviertas, en algunas Biblias cambiaron eso. ¿Por qué? Esto es muy importante que tú entiendas en esta cita, porque Pedro no tenía el Espíritu Santo. Pedro no tenía el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque vemos ya en Juan, ¿verdad? En Juan 20:22. En Juan 20:22, Él les sopla el Espíritu Santo a los apóstoles antes de morir en la cruz. Entonces, ahí todavía no tenía el Espíritu Santo Pedro. Por eso dice, y cuando te conviertas, cuando seas sellado por el Espíritu Santo, vas a confirmar a tus hermanos. Pero dice, sí, yo te voy a dejar que te zarandee Satanás, pero yo no me voy a orar por ti para que aguantes y tengas fe, Pedro. Te lo digo de una vez. ¿Y qué pasa después? No, Señor, yo no te voy a negar, y hasta la muerte, y esto que el otro. Ah, espérate, Pedro, no te den arranques, me vas a negar y 3 veces. Cuando cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. ¿Y qué pasó? Agarraron a Jesús, lo encarcelaron. Pedro estaba ahí en una fogata y vio una señora y le dijo, ¿no eras tú que estás con el Señor, con Jesús? No, yo no soy. Y cantó el gallo y Pedro se acordó, ¿va? Y volvió a cantar el gallo. 3 veces cantó el gallo. Dice la Biblia que él lloró amargamente porque Dios lo contrictó, lo humilló, lo zarandeó para que viera que nosotros dependemos de Él enteramente, que Él es soberano, ¿verdad? Y dice Juan 21:17, y dícele la tercera vez, ¿verdad? Después ya que cuando Jesús resucita, agarra y todavía se agarra a Pedro, pues ya tenía el Espíritu Santo, Pedro. Ya tenía el Espíritu Santo. En Juan 20:22 ya sopló el Espíritu Santo. En Juan 21:17 le dice por tercera vez, Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? ¿Cuántas veces cantó el gallo? 3. Igualmente le dice, Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Y ya dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú eres omnisciente, tú eres soberano. Porque ya tenía el Espíritu Santo. Pedro ya entendió que es la soberanía de Dios. Dice, apacienta a mis ovejas. ¿Ah? La importancia es la perspectiva de cómo tú ves los problemas.
Cómo tú ves tus problemas y cómo Dios ve tus problemas. Todas las cosas obran para bien. Que tienes un fracaso matrimonial, que tienes un divorcio. Dios puede restaurar cualquier persona, cualquier matrimonio, cualquier vida. Quizás Dios no te quería con esa persona, porque todas las cosas suman para bien. Tenemos que esperar en Él. Por eso, una de las virtudes más grandes del cristiano es la paciencia, para que Dios obre. Para que Dios obre. ¿Verdad? Porque nosotros podemos tener nuestra propia perspectiva, ¿eh? ¿Por qué Dios? Si yo voy a la iglesia, yo ofrendo y me pasa esto, me pasa el otro. Eso es un hijo renuente porque no conoce la sabiduría de Dios. ¿Ah? Si a mí me pasa algo malo, gracias Dios. Si me pasa algo bueno, gracias Dios. Si me pasa algo peor, gracias Dios. Si me pasa algo terrible en mi vida, gracias Dios. Porque aún estoy respirando, aún te estoy sirviendo, aún te estoy adorando, aún te estoy amando, Señor. 2 Corintios 2:15, dice el apóstol Pablo, va, apóstol de los gentiles, va. 2 Timoteo 1:11 nos dice que él es nuestro apóstol, nuestro maestro. Dice, porque somos para Dios suave olor de Cristo. Somos para Dios un olor fragante. Y vamos a ver por qué somos un olor fragante. Porque tenemos bueno y malo. Y dice, hasta los salvos y los que no son salvos son olor fragante para Dios. ¿Por qué? Porque es una sinergia. Se compone de dos elementos. Lo vamos a ver más adelante. El incinerario en el templo, ¿va? Cuando estudiamos el tabernáculo, el incinerario, ¿va? Iba el sumo sacerdote, había un incinerario antes del lugar santísimo, metían el incienso dentro una vez al año y había ciertos sacerdotes que lo hacían como Zacarías, ¿se acuerdan? Que fue él a poner el incienso adentro del lugar santísimo y vio al ángel y etcétera, y se quedó mudo. Entonces, ese incienso, si tú no lo sabes, lo hacen de dos resinas. Lo hacen de una resina que es dulce y una resina amarga. Después buscan conchas de moluscos del fondo del mar de Galilea y los trituran y los pisan y revuelven la resina del árbol dulce y del amargo, pero cuando se quema esta produce un olor fragante, teniendo una resina mala, una resina agria, una resina que si tú la quemas haz de cuenta que está quemando basura. Así es una sinergia. Dios usa dos cosas para hacer algo bueno. La soberanía de Dios, ¿va? En los momentos de gozo, en los momentos amargos, seguimos siendo un olor fragante para Dios. En las buenas, en las malas, somos un olor fragante para Dios. Cuando lo adoramos, cuando oramos bien, oramos mal, seguimos siendo un olor fragante para Él. El desierto, ¿va? Ahora con la tecnología y con la geografía, con la antropología, podemos saber todo el trayectorio que estos 40 años los israelitas cuando salieron de Egipto pasaron. Ellos tenían momentos de gozo, momentos de tristeza. No cruzaron el Mar Rojo, ¿va? Salieron contentísimos de 400 años de esclavitud, salieron contentísimos y llegaron al Mar Rojo. Y, ¿qué vamos a hacer? Moisés, ¿qué nos trajiste una trampa? Nos van a matar, ahí vienen los carros del faraón. No se preocupen. Y Dios clama a Moisés y Dios le dice a Moisés, pues alza tu vara. Y alzó su vara y se abrió el Mar Rojo. Y entonces ellos pasaron en tierra seca y llegando al otro lugar, ¿verdad? Miriam, la hermana de Moisés, empezó a cantar los carros del faraón, porque estaban de gozo, contentos que se deshicieron del ejército más poderoso del mundo. Un pequeño pueblo sin armas, sin nada, que eran esclavos. Momentos de gozo, de alegría, pero ¿qué pasó después? Moisés, no tenemos pan, ya les mandó el maná. Moisés, no tenemos agua. Y le pega la piedra que representa a Cristo para que salga el agua ahí en el Oreb.
Entonces, tenían momentos dulces, momentos amargos, momentos dulces, momentos amargos. ¿Dónde? En el desierto. Todos nosotros tenemos que pasar por un desierto. ¿Sabía eso? En el desierto no hay tanta fauna, tantos animales, pero los hay. Un desierto tiene vida. No tendrá vida como en otros lugares, pero tiene vida, tiene peligros, tiene cosas malas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Somalia, nos dijeron que había una serpiente que parecía gusano así, sin pelo, sin nada, como una lombriz grande, que era muy venenosa. Y un día yo iba caminando hacia el hangar y había una ruedita de soldados y estaban viendo la serpiente que se movía. Y todos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo pasé y la pisé con mi bota y la maté. Y todos se quedaron viéndome. Pues nosotros a veces tenemos que pisar esas serpientes, tenemos que caminar en el desierto, no nos podemos hacer a un lado, o que vas a ver un ratón y vas a saltar, no, o una cucaracha, la gente se espalda con una cucaracha, imagínate, con una cucaracha le puedes matar y ya, tú tienes esa autoridad, pero vemos cómo en el desierto pueden pasar muchas cosas y Dios quiere que nosotros estemos en el desierto muchas veces pasando situaciones adversas o tribulaciones. ¿Sabía eso? ¿A dónde Satanás llevó a Jesús? ¿Al Six Flags? ¿A la playa? No, ¿a dónde llevó Satanás a Jesús? Al desierto. ¿A qué? A probarlo. Nadie que llegue a la tierra prometida se brinca el desierto, quiero que sepas. Nadie agarra la guagua o el camión y se baja del otro lado del desierto. No, todos tenemos que atravesar ese desierto, de una manera u otra. Y Dios sabe tratar con cada uno de nosotros, específicamente porque Él nos conoce y Él es soberano. Y la soberanía de Dios, Juan 14:27, dice, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo os da. Yo se las doy, ¿verdad? Así que no se turbe su corazón, no te turbe tu corazón si estás en el desierto. Si te acuestas a dormir y a medianoche te levantes y abres los ojos y si ves una hiena enfrente de ti, no te asustes, que no se turbe tu corazón, no tengas miedo, dice la Biblia. A paz os dejo, paz os doy. Por último, vamos a ver a Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, en el Getsemaní lloró hasta lágrimas de sangre. Se angustió, le dijo, Señor, ¿cómo voy a pasar esta copa amarga, Señor? Señor, ¿por qué tengo que yo pagar todos los pecados? Ayúdame, hazme fuerte. Fue azotado 32 veces. ¿Sabía por qué los romanos azotan 32 veces con el látigo de flamentación, se llama? Que es un látigo de flamentación que tiene puntas de fierro en las puntas. Y al momento que lo regresan desgarran la piel. ¿Por qué los romanos usaban el 32? Porque ningún ser humano aguantaba los 33. Se moría. Lo azotaron, le dieron una corona de espina, lo escupieron, se mofaron. ¿Usted cree que no pasó Jesús tribulación? ¿No pasó momentos amargos, Jesús? ¿Momentos difíciles? Pero ¿qué sumó? Nuestra salvación. ¿No murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros? Pasó esa angustia, que lo vieran desnudo, que su madre lo viera morir en una cruz. ¿Pero qué? Dice, no se preocupen porque todas las cosas obran juntamente para bien. Yo les voy a dar con mi muerte, yo les voy a dar a ustedes salvación. Él mismo nos da el ejemplo, ¿verdad? Y todos estos son de Dios, ¿va? Aquellos que nos reconcilió conmigo. Dice, entonces vemos que a los que somos llamados, ¿va? Dice el versículo, y todos los que son de Dios, a que nos reconcilió con sí mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. A todos nosotros nos ha llamado a reconciliar con otros a través del Evangelio. Aquí nadie que es iglesia, digo, pues a mí Dios no me ha llamado, no, te ha llamado a reconciliar con otros a través del sacrificio de la cruz, a través del Evangelio. Dice 1 Pedro 1:2, dice, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué Dios nos rescató? ¿Para qué Dios nos selló? Ahí dice la Biblia, para obedecer, no para otra cosa.
Entonces, si tú ves un cristiano que no obedece, es dudable que lo hayan sellado. Y ser rociados con la sangre preciosa de Cristo. Gracia y paz sea a ustedes, a todos vosotros. Ya vamos de bajada, dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos estas cosas? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Dice el apóstol Pablo, ¿va? ¿Dónde está, aguijón? Tu muerte, tu aguijón, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la veo, no la veo, no la veo. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos su soberanía para que podamos descansar en Él. Descansar, tener esperanza, descanso, tener paz. Por eso dice, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Porque suceda lo que suceda, sabemos que todo obra para bien. ¿Qué dice el Salmo 4:8? Apréndetela. Dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me harás estar confiado. David lo escribe ese salmo en medio de la batalla. Al otro día los iban a atacar un ejército 3 veces más grande que él, y él se acuesta y escribe ese salmo porque él sabía la soberanía de Dios. Porque ¿de qué le servía a un soldado no dormir bien? Al otro día que iba a hacer una batalla terrible. Pero tú me harás vivir confiado, tú me haces confiado. Tú realmente en la noche dices, en paz me acostaré, Señor, así mismo dormiré. Es lo que me dice mi esposa, tú de verdad, tú te duermes de verdad, ¿verdad? Porque llueve, relampaguea, truene, nadie te despierta. No, yo cuando digo en paz me acostaré, I mean it. Le digo, yo lo digo de verdad, ¿no? Dice el versículo principal, ya nosotros entendemos este versículo, sabemos que todas las cosas obran juntamente para bien, que sean buenas, malas, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Porque amamos a Dios porque Él derramó su amor primero a nosotros. Y a los que somos llamados al ministerio de la reconciliación para reconciliar a otros que vengan a la cruz, ¿verdad? Pues no nos podemos ir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el 1 Corintios 15:1, empero os declaro, hermanos, el evangelio, el cual os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, ¿verdad? Que no te agarren en curva, ¿verdad? Dice Corintios 15:2, dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Retenéis es atesorarla, adueñártela, que nadie te puede hacer cambiar de opinión que Él pagó por tu deuda. Dice el resto del versículo 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, porque Él se puso como en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú crees de todo corazón, tú serás sellado por el Espíritu Santo, Dios te hará una nueva criatura y tú podrás entender la soberanía de Dios, exactamente lo que Él quiere para tu vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.